Qué bárbaro. ¿Vio? ¿Vio qué lindo? La familia. Cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo. Cada matrimonio es un mundo. Que esté el Señor ahí. Amén. Para que sea maravilloso. Bendito Jesucristo. Que el Señor sea el centro de cada familia. Que Él sea el centro. No vamos a hablar de esto, vamos a ir a la predicación ahora, pero quiero dar a entender lo que quiero decir. Con que Él sea el centro. Que no sean los pensamientos obsesivos que parten de la forma de pensar, de ver la vida como hombre. Cuando hablo de que sea el centro, el Señor de nuestra familia, es que dejemos eso que a veces lastima, ser obsesivo, estar rígido en una postura que me lleva a permanecer quizás defendiendo la razón, ¿sí? Pero la razón no tiene compatibilidad con la palabra de Dios. Para nosotros está la Biblia, la palabra de Dios, como consejera nuestra en todas las áreas de nuestra vida. Tener la Biblia, la palabra de Dios, como consejera nuestra, entonces esa es la seguridad de que toda crisis que podamos vivir en esta vida, no estamos solos. Al tener el consejo de la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a dar lectura de la palabra. Éxodo capítulo 34. Mire, el jueves, no sé cuántos estuvieron el jueves se desató algo tremendo en la iglesia, pero tremendo. Algo... Dios es así. Hay cosas que Dios nos deja ver antes de venir a predicar, y hay cosas que no. Y estas no me las dejó ver. Así que cuando subí acá, comenzó a surgir eso, y comencé a orar por las personas que Dios me mandaba a orar. Pero en una, Dios me permitió ver que sobre la iglesia se abrió todo, sobre toda la iglesia. Entonces dije ahí, no voy a orar por todos. No puedo orar por todos porque ya Dios lo hizo. Así que usted crea que estamos en un tiempo, y voy a dar, antes de hablar lo que quiero decir del tiempo en el que estamos, voy a aclarar esto de lo que siempre digo. Nosotros, lo que dije recién, el Señor tiene que ser el centro. O sea, el consejo de la palabra debe permanecer por encima de lo que veo, de lo que deseo, de lo que dicen. Debe permanecer el consejo de la palabra. Entonces, nada se pondrá en el primer lugar, porque mientras esté el consejo de la palabra, en el primer lugar siempre estará Dios. Y a partir de tener en claro esto, voy a decir lo que viene, para que no se codicie estas cosas. Porque no hay que codiciar nada, solamente hay que amar a Dios, temer al Señor, que es tener respeto, reconocimiento, reverencia, y Dios lo demás lo añadirá. Pero todo lo de Dios es grande. No hay nada de Dios pequeño, todo es grande. Entonces quiero decir que este tiempo estamos viendo, el tiempo de las grandezas de Dios. ¿Cuántos entendieron? Hermano, de las grandezas de Dios, ¿qué quiere decir? Las bendiciones que no están hoy frente a tus ojos naturales, pero que Dios las tiene en los cielos, este tiempo se te van a materializar. Sé que muchos de nosotros hemos caminado proclamando palabras, Dios nos ha dado palabras, pero siempre Dios nos da palabra. Pero sé, y hubo etapas acá. Y bueno, ahora viene una etapa de que vamos a emprender cosas. Que te vas a meter en negocio, que vas a emprender tu empresa. Que vas a caminar en esas grandezas. Pero expliqué primero que debe ser Dios
el centro de tu vida. Porque si no explicamos esto, el hombre va detrás de la codicia y perdió a Dios. El centro es Dios y todo esto que va a ocurrir lo va a hacer Dios. Y no va a ser por obra de hombre, sino porque Él es un Dios grande. Y todo lo que les tenemos a Él, sus grandezas serán sobre nosotros. Denle ese aplauso a este Dios. Toda gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¡Aleluya! Algo impresionante se aproxima para sus hijos. Ya estamos viviendo ese tiempo. Pero algo mayor viene. Algo mucho más grande viene. Quiero que abran Éxodo 34 y vamos a hablar del pacto de Dios con Moisés. Éxodo 32, pero quiero leerlos del comienzo para que se entienda el contexto. En el 34, Éxodo 34, verso 1, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Bien, dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sianí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pasquen delante del monte. Dice la Biblia: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sianí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés, en el verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos por tu heredad. Y Dios contesta acá. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cómo serán las cosas? Tremendas. Seguimos en la lectura. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Amén. Incline su rostro, hablemos con el Señor. Te damos a ti la gloria, mi Señor, y te ponemos en lo más alto de nuestro ser, confesando que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo nuestro ser se postra delante de ti. Todo nuestro ser se rinde en tu misma presencia. Y en este instante nos despojamos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, Señor, de todo lo que es humano y de todo lo que no proviene de ti, Señor, nos despojamos al punto de rendir nuestra voluntad ante tu santa palabra, con el fin de ser guiados por tu palabra, Señor, y ver cumplida tu perfecta y santa voluntad en cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria y somos conscientes del tiempo en el que vivimos. Nuestro corazón está abierto y muy necesitado de tu presencia y del consejo de tu palabra. Háblanos, Señor. Usa mi vida, Rey, para hablar y hacer conforme a tu perfecta y santa voluntad en este lugar, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesucristo Santo. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre, siempre manifestó el bien para la humanidad. Dios, lo único que Dios quiere es que el hombre en la tierra viva en su voluntad. Y ahí va a poder alcanzar ese bien que Dios quiere darnos. Ahora el hombre busca siempre queriendo vivir bien, pero nunca puede lograrlo. Cuando lo hace con sus fuerzas, con sus buenas intenciones. Y esto resume lo que todo hombre necesita saber. El hombre sin Dios nada es. Y no quiere decir que por venir a la iglesia es Dios nuestro guía. Venir a la iglesia lo felicito y no deje de venir. Pero Dios es nuestro guía a partir de que nosotros tomamos su palabra, el consejo de su palabra. ¿Cómo hacemos esto? Todos nosotros vivimos el día a día en la vida y en el día a día hay situaciones que van a llevarnos a determinaciones. Cuando hablo del consejo de la palabra, ese es justamente el momento que necesito saber lo que dice la Biblia para tomar la decisión correcta. ¿Cuántos entienden? Y los que por la gracia del Señor entendemos la Biblia, bueno, ya estamos de frente a la respuesta. Y los que no, por alguna razón no entiendo cuál sería la respuesta para mi vida en esta necesidad que vivo, bueno, siempre hay un líder, o están los pastores. Pero que el no saber no haga que camines detrás de tus pensamientos, de tus buenas intenciones. ¿Me explico? Eso es lo que Dios le expresó siempre a Israel. Israel le dijo a Abraham le dijo, voy a hacer una nación grande, va a ser multitudinaria. Y Dios cumplió todo. Israel llegó a un punto donde había, por decir así, alguien que no se lo podía mover, llamado Faraón, y que bajo el yugo de Faraón en Egipto, Israel estaba sometida. Dios creó todo. Y Dios tiene el control y el dominio de todo. Dios lo creó a Faraón. Pero Dios creó a Faraón para glorificarse en Faraón. ¿De qué manera? Dios iba a mostrar a Israel que él existía. ¿Con quién se identificaba Israel? Con ese imponente que le decía lo que tenía que hacer y no había posibilidades de que ellos dijeran que no. Entonces para ellos había un no puedo grande, porque había una realidad real en ellos
que los estaba constantemente condicionando, sometiéndolo, llevándolo a hacer lo que ellos no querían, pero lo tenían que hacer igual, esclavos. Dios permitió eso, pero Dios tenía reservado un tiempo que se aproximaba para Israel, donde ellos iban a ver algo que nunca habían imaginado. Que parecía que no podía ser superado por nada, lo vieron partido al medio. Después de tantas advertencias de Dios, él terminó perdiendo lo que más amaba, su primogénito hijo. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque Dios estaba por mostrarle a su pueblo que él le amaba. Qué difícil es pensar que Dios me ama cuando la situación no me ayuda. Por eso no vayas detrás de tus pensamientos. Qué difícil es entender, Dios está conmigo cuando las cosas no te favorecen. ¿Me sigue? Pero Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dios o nosotros? Nosotros, porque en las situaciones de crisis le damos más prioridad al problema, muchas veces, que no debería ser así, que a este Dios que nosotros lo tenemos. Esto sería importante corregirlo. Esto sería importante que hagas un clic, porque ese es el punto de partida para lo que vamos a dar ahora. No es más importante el problema. No, pero usted no sabe, yo vivo situación. No es más importante el problema. Dale gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. ¿Alguien puede glorificar al Señor? Dale la gloria al Señor. Toda gloria al Señor. Toda gloria al Señor. Toda gloria al Señor. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús? Toda gloria, toda gloria, toda gloria, toda gloria. Todo reconocimiento, toda exaltación al Dios que es real, al Dios que vive. ¿Cuántos entienden? Ahora, esto cuando hablo de darle gloria, no es un loquerío que digo porque me dice que diga. Tiene que partir de mí. Debo adorarle de verdad. Porque esta vida es de verdad. Es una sola. Y tenemos un Dios que tiene cosas grandes. Lo que ocurre es que si no entendemos esto, menos vamos a entender lo que Dios quiere decir cuando habla de cosas grandes. Lo básico, que es glorificarle a Él, porque Él es Dios. ¿Cuándo? ¿En la iglesia? Sí, también. Pero en la crisis, Israel no lo vio. No lo pudo ver nunca. Era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que no se postraba, un pueblo que no reconocía a Dios, un pueblo que seguía sus pensamientos. Pero Dios nos ama incondicionalmente. Mira a su hermano y dígale, Dios te ama incondicionalmente. No tomemos eso. Siempre vamos a hablar de esta gran verdad, que Dios nos ama incondicionalmente. No tomemos eso para decir, bueno, si Dios me ama está todo bien. Si estás siguiendo los pensamientos tuyos, déjalos hoy, porque Dios tiene cosas grandes para vos. Pero no podemos parafrasear. Tenemos que hablar la palabra en su contexto. Hay un 50 y un 50. Es lo que Dios promete, lo cumple en los que le creen. Y los que le creen no son extraordinarios, superdotados. No, somos humanos todos. Somos iguales todos. Lo que ocurre es que muchos de nosotros, por la gracia de Dios, cuando hablo de creer, hablo de que en las crisis vas a hacer lo que no sentís hacer, lo que no tenés ganas de hacer. O quizás ves que poco lo hacen, viste que a veces nos influencia a nuestro alrededor, pero vos lo haces. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios. Entonces, hablo que ahí está la diferencia. Somos todos iguales, pero no actuamos todos iguales.
y ahí hace la diferencia. Entonces, quien hizo la diferencia constantemente era Moisés. Y cuando el Señor está por meter a Israel, usted sabe que lo llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Moisés subió, les hizo las tablas de la ley. Cuando Moisés baja, había una festichola impresionante. Había orgía, había pero cosas, pero antes era muy jodido. Hoy la sociedad está jodida, pero antes eran perversos males. Solamente que no había estos medios que se difundían. Pero era terrible lo que pasó ahí cuando baja Moisés. Había una perversión impresionante. Habían hecho un becerro de oro. Estaban adorando a un toro de oro. Pero el Dios que abrió el mar y el Dios que hablaba de la nube, ¿qué pasó? Cuando Moisés baja y ve a ellos, les tiró la tabla y lo hizo pedazo. Por eso Dios lo llama otra vez, subí, hacete otras tablas, porque yo lo voy a escribir arriba. Y lo llama. Moisés, en el capítulo 33, lo que hablaba con Dios, y Moisés le dice, yo quiero ver tu gloria, le dice. Y Dios le dijo, no te voy a permitir que veas mi gloria. Te voy a poner en un escondedero, en una peña, y voy a pasar, mi mano te va a cubrir cuando paso, y vas a ver solamente mi espalda. Moisés tuvo esos encuentros impresionantes. ¿Por qué? Porque Dios le habló y le dijo, prepárate 2 tablas. ¿Qué hizo Moisés? Las preparó. Y le dijo, mañana sube a la cumbre. ¿Qué hizo Moisés? Obedecía. Quien cree, obedece. Quien cree, da pasos. Pero ese beneficio, ¿para quién es? Para uno. El beneficio es para uno. Y ahí encontramos el bien de Dios. Ahí encontramos las bendiciones de Dios. Bendiciones quiere decir bien. Entonces Moisés seguía las cosas al pie de la letra, como le mandó el Señor. Él subió, y cuando él sube, le dice, no suba nadie con vos. Porque la gloria del Señor es tan fuerte, la gloria de Dios. En una oportunidad, para describir, por gracia del Señor, conocí una muy pequeña cosa de la grandeza de su poder. Esas cosas que veía el pastor Claudio, que pasaban, que eran muy extraordinarias. Veía cosas tan tremendas. El pastor oraba en el piso, porque era tanta gente, miles. Entonces él no podía orar por todos. Decía, oraba al piso y nos hacía pasar. Hermano, no hay forma de entender cómo volábamos como con un resorte. O ese hombre tiraba el saco así, era como un colchón de goma espuma. Le estoy contando algo que usted no sé si lo habrá visto. No había forma de entender, volaba 5 metros y no entendía. Entonces esas cosas dije, bueno, yo quiero conocerte, Señor, yo te quiero ver, le empecé a decir. Y un día estaba orando en un departamento con un hermano en Palermo, y estábamos los dos orando. De repente se me abrió el techo, yo veía, no lo podía ver con los ojos míos, pero sabía que bajaba alguien. Y me caí, se me aflojó todo el cuerpo, y me caí mal, se me abrieron las piernas, bueno. ¿Qué pasó? Yo estaba en el piso, era consciente, pero no podía mover ni mis dedos, no podía hablar. Entonces yo le quería pedir ayuda a este hermano, porque estaba, ¿sabes qué terrible que es eso? No controlar nada, no poder hablar. Así estuve como media hora hasta que fui recuperándome. ¿Qué es lo que vi? Vi que los cielos se abrieron, el techo se abrió, que alguien bajaba, lo vi. Sabía, no lo vi con los ojos, pero sabía que bajaba. Y en eso me caí al piso y vi que mi cuerpo salió de mi cuerpo a una altura. No sabe, si yo tenía piernas salía corriendo. Le aseguro, un temor. Lo que debe ser la gloria de Dios, lo que vivió Moisés. La gloria del Señor solamente se puede ver en santidad. Si no hay santidad, no hay esos encuentros con Dios. No hay revelaciones, no hay visión, no hay respuesta de Dios. Entonces Dios
por decir así, me permitió conocer esa parte de su grandeza. Después que viví eso, le dije, nunca más le voy a pedir eso a Dios. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque ¿qué sentido tiene? Una experiencia. Y yo lo único que dije, Señor, esto me da mucho temor, nunca más te lo pido. Ya entendí, a veces uno pide cosas que no entiende, pero Dios es bueno. Hasta a veces suple nuestros caprichos, porque Él es bueno. Pero a veces con que supla uno ya es suficiente. No le siga pidiendo más caprichos, porque eso nos hace entender, ya está, ya entendí. Entonces le dice Dios a Moisés que nadie suba. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz, que no se inclinaba ante Dios, que no lo reconocía como Dios, no estaba en santidad. Si subía al monte, moría, lo consumía. Usted va a ver que cuando David quiere llevar el arca, que había sido capturado cuando el rey Saúl fue derrotado por los filisteos, David, cuando asume el trono, él amaba al Señor como nosotros. Y dijo, voy a llevar el arca. El arca era la presencia misma de la gloria de Dios. David no se interiorizó cómo debía hacerlo y lo llevó en un carro con bueyes. Y el arca, en un momento el carro tropezó con una piedra y el arca quiso caer y hubo alguien que lo quiso sostener. Cuando lo quiso sostener al arca, murió al instante. Fue consumido por la gloria de Dios. Las cosas que Dios trae son grandes. Pero antes Dios nos va a pedir algo impresionante. ¿Estás dispuesto a dárselo a Dios? ¿Estás dispuesto a entregárselo a Dios? Entonces, Dios le dijo, la cosa es con vos, porque vos sos alguien que me reconoces a Moisés, pero no con el resto. Porque si ellos quieren esto, van a morir. O sea que las cosas de Dios no son para jugar. Te pueden, perdón la expresión, reventar la vida. Porque las cosas de Dios son santas. No la pueden manejar los hombres. Debe manejar Dios en los hombres. Y no necesitamos ser especiales para eso. Solamente postrarnos, reconocerlo. Cuando hablo de reconocerlo es tomar el consejo de la palabra. Dios le habló a Moisés y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Preparó las tablas y luego se fue a donde Dios le dijo. Cuando nosotros nos postramos al Señor, escuchamos su palabra y involucramos todo nuestro ser para practicarla. Probablemente en el intento de hacer lo que dice la Biblia, nos vamos a encontrar con que no podemos. Eso no es ninguna novedad para los humanos. Te vas a encontrar con miles de cosas que no podés. Pero ese es el momento, mi hermano, para decidir qué hacer. ¿Creerle a mi realidad o creerle al Dios que me habló? ¿Cuántos entienden? Creerle a Dios, entonces ahí vas a ver la mano de Dios que va a hacer lo que no podés hacer. Así que lo que no puedo hacer como hombre no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Amén. Y eso entonces, reconocerlo, tener el consejo de su palabra, el centro de nuestras vidas, como pasaba con Moisés. Moisés sube, Moisés salió, llevó a las piedras y dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es Jehová? Antes, vamos de vuelta. ¿Cómo es Jehová? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pasa proclamando esto y viene lo otro, donde Dios era el único que estaba, Moisés, con el que se entendía Dios, o más bien quien entendía a Dios.
Y Él dice, que guarda misericordia a millares. Dios es bueno, dirá su hermano. Dios es bueno. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dígalo otra vez, nuestro Dios es bueno. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tenemos que hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? No podrá zafar el hábil. No habrá escapatoria. ¿Cuántos aman al Señor? Este punto es donde Satanás se vale muchas veces porque no hay convicción a través de lo que la Biblia dice frente a la realidad que vivo. Entiendamos esto, todos los hombres pecamos. No practicamos el pecado, no debemos practicarlo, no deberíamos, pero todos pecamos. No somos perfectos, nos vamos a equivocar. ¿Cuántos entienden? Ahora, cuando hablo de ser realista, de entender la realidad, porque si no entonces no necesitaría a Dios. Llega un momento de mi vida que soy santo y ya ni le oro a Dios porque ya puedo yo. Eso es imposible, nunca va a pasar. Siempre vamos a pecar, porque somos humanos, ¿se entiende? Entonces, esta parte, cuando nosotros lo llevamos a Dios, día a día, cuando somos, el Señor dijo en un momento, a los que hacen mi palabra, no les llamaré siervo, sino les llamaré amigos. Todos nosotros tenemos que entender esto. Dios es Dios. Él es santo, santo, santo. Él es bueno infinitamente. Él tiene la gracia infinita, la oportunidad para nosotros salir del estado de hombre. Cuando hablo de estado de hombre, hablo de estado de pecado que nos podemos encontrar ante este Dios que nos extiende la mano. Esa es la gracia. No quedarnos en esa condición porque Dios no será burlado. Vio que cuando hablamos de grandeza, ¿cómo es esto? No, Dios es grande y tiene grandeza, pero las cosas son en el orden de Dios. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso a Cristo? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Entonces, Dios no lo habla de una forma intimidante, amenazadora, sino de advertencia. ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para nosotros. Pero el bien que Dios quiere, nosotros no sabemos entenderlo. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Esto da a entender que el hombre nunca lo podrá asimilar a Dios, a su plan, a su voluntad. Por eso es que el hombre debe rendirle su vida a Dios y Él se encargará, ¿cuántos entienden?, de guiarnos a nosotros hacia aquello que nosotros no entendemos. Pero entendamos esto. Todos los que entendemos que somos humanos y que vamos a pecar, o que pecamos, vamos a confesar nuestro pecado y Dios perdona nuestro pecado. No voy a hacer la cara, la vista gorda, como se dice. No pasa nada cuando sí pasa. ¿Por qué? Porque entonces ahí no estoy encaminado hacia esas cosas grandes. Estoy como tomando las cosas de Dios a mi manera. Pero la Biblia dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No conviene no llamar al pecado pecado. No nos beneficia. No estamos caminando hacia aquello que hace un instante decíamos. Dios tiene cosas grandes. ¿Cuántos creen eso? Entonces, mucho más favorable es reconocer lo que como hombre nos puede acontecer a todos y no pasar por alto, porque Dios no lo pasará por alto. Entonces ahí vienen los males. Dios no quiere ningún mal. Dios quiere bien. ¿Qué quiere Dios? Bien. Pero a partir de acá es donde comienza
a erradicarse en el hombre, en la mujer, en los padres, ese mal, y ese mal va a ir de generación en generación. A establecerse, perdón. A partir de ahí, de no llamar las cosas como son, queda establecido el mal. Y ese mal va a alcanzar a los hijos. Y voy a dar ejemplos. Mi padre, desde que yo tengo uso de razón, soy el último de todos, él fumaba. Excesivamente, tomaba y hacía tantas cosas que las heredé. Y a la edad de 5 años, mire lo que le digo, la maldición de mi padre me alcanzó. En ese tiempo se usaba el tabaco y el papelillo. Hoy el papelillo lo usan para otras cosas los muchachos, pero en el tiempo se usaba para el tabaco. Entonces le robaba tabaco a mi papá y armaba unos cigarros gordos y me iba a fumar. 5 años. ¿Quién instruyó la mente de un niño de 5 años a hacer eso? ¿Sabe quiénes? Demonios. Demonios. Ellos vinieron, pusieron el pensamiento permaneció a través del propio pensamiento mío. Ellos usaron mis neuronas para darle forma a cómo hacer el cigarro, dónde apartarme para fumar para que no me vean. ¿Qué me había alcanzado? La maldición de mi padre. Dios no tendrá por inocente al quien no llama pecado, pecado. Las maldiciones vendrán porque es un derecho legal. Ahora, recalcamos esto porque a veces pasan estas cosas y esto es lo que Dios no es lo que Él quiere para nosotros. Dios tiene cosas grandes, vimos hace un instante. Buenas y grandes. ¿Cómo son las cosas que Dios tiene? Buenas y grandes. Dios tiene cosas buenas y grandes. Entonces, Dios le deja bien marcado a Moisés esta parte. Y dice el verso 8, entonces Moisés, apresurándose, después de que escucha todo esto, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué hizo Moisés? Te reconozco como mi Dios, tomo tu consejo, me despojo de todo lo que sé, lo que entiendo, mis recursos, me basta tener tu consejo. Amén. Cuando eso ocurre, va por más Moisés y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Comienza a confesar el pecado, Moisés. Claro, no lo fulminó la gloria, porque él estaba en santidad. Pero él era el intercesor del pueblo. Entonces, cuando Dios viene hablando las cosas que podrían pasar, Moisés se postró y dijo, de ninguna manera voy a contradecir lo que estás diciendo. De ninguna manera voy a poner un pero. Todo lo que me estás diciendo lo tomo, lo dice Moisés. ¿Cuántos lo toman? Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué impresionante, hermano. Los papás, los que acompañamos a nuestros hijos, hemos tenido, a veces vio cuando un papá quiere lo mejor para su hijo, todo padre quiere lo mejor para su hijo, y a veces hay una lucha, ¿vio? Uno dice, no quiero alterar nada, sino quiero que transcurra el tiempo y esto lo haga Dios. Y ahí sufrimos porque oramos y vamos con el consejo y después vemos qué hacen. Y nosotros sabemos cómo podrían hacerlo, pero a veces no se ve, pero a veces viene una respuesta del Hijo y comenzamos a ver esos cambios en Él, esa predisposición buena. El corazón del Padre se llena de alegría, se llena de gozo porque es lo que quiere para el Hijo. Y eso es lo que pasó acá, cuando Dios está hablando con Moisés y Moisés dice, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Quiero que por favor nos tomes a nosotros. Ahí se alegró el corazón del Padre. ¿Qué decía Dios con respecto a su pueblo? Que era de dura cerviz.
¿Qué quiere decir? Que no lo reconocía. ¿Estaba contento Dios? No. Pero cuando Moisés hace esta confesión, todo cambia. Hermano, no importa el pecado. No estoy queriendo decir que debas darle libertad al pecado. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la sangre de Cristo es tan poderosa que perdona y borra todo pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando sale de tu corazón, cuando entendiste cómo son las cosas. Al instante, Dios perdona y limpia. Y fíjese, cuando pasa esto, en el verso 10, y él contestó, Dios, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Mire qué bueno es Dios. Hermano mío, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le necesitan? Cuando decimos le necesitan, porque reconozco que hay cosas puntuales que si no es Dios no habrá respuesta. ¿Hay alguien que tenga cosas puntuales que si no es Dios no habrá respuesta acá? Para usted, para mí es esta palabra. Dios es bueno. Dios es muy bueno. El corazón de Dios está abierto para bendecirnos, para darnos todo, pero no caprichos, no a nuestra manera, a la manera de Dios, conforme a su palabra. Hago pacto, le dice. Un pacto es un acuerdo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¡Wow! Hermano mío, todo lo que Dios te da es maravilloso. Así sea un pan, un vaso de leche. Todo es maravilloso. No tengas en poco las cosas de Dios. Cuando no das gracias a Dios por tu casa, por tu cama, por tu alimento, por tu mesa, tus sillas, vas a perder la sensibilidad. Pero, ¿sabe? No hablo de alguien religioso, sino alguien que es consciente y dice, esto me lo dio Dios. No lo hago porque me lo dicen, porque escuché a otro. Hago porque entiendo, esto me lo dio Dios. Y amás a Dios y cuidás aquello y valorás eso porque entendiste, te lo dio Dios. ¿Cuántos entienden? Entonces le está diciendo algo impresionante a alguien que no se merece. Nosotros no nos merecemos nada, pero Dios es bueno. Ahora, en el nombre de Jesús, esa bondad del Señor, que es infinita, no la manoseemos. Amén. No la manoseemos. Respetemos eso. Respetemos, eduquemos nuestro carácter. Amén. Si en lo poco no somos fieles, no vendrán estas grandezas. Nos vamos a llenar la boca de palabras, pero los resultados no van a ser así. Y Dios quiere hacerlo, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Así quien sirve a Dios, hágalo para Dios. Quien hace las cosas para Dios, hágalo para Dios. Amén. Servir a Dios es en tu trabajo, acá en la obra, en tu casa, donde estás, tu vida es de Dios. En ningún momento los ojos de Dios se apartan de nosotros. Los ojos de Dios están sobre nuestras vidas siempre. Amén. Entonces este Dios le dice, cuando escucha este corazón del Hijo que intercede por el pueblo, le dice, y él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Esto es impresionante. Ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar estas cosas así, como que las promesas de Dios, sí, pero no entendemos. Esto requiere entendimiento. Esto requiere no de entender la parte que me conviene, sino el contexto, todo. Porque tiene que ver con mi vida, diría cada uno de nosotros.
porque el bien que va a venir sobre mí será sobre mí. El bien que va a ir sobre usted será sobre usted. Y todo lo que venga sobre nosotros, sea bueno o malo, será en nosotros y será un beneficio o lo contrario. Pero el bien solamente viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Jesús. Dios le dice, yo hago pacto. Y acá le dice las cláusulas del pacto. Todo pacto tiene cláusula. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Y le dice, guarda lo que yo te mando hoy. Aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. ¿Quiénes eran ellos? Eran los enemigos, los que lo estaban rodeando y condicionándolo como pueblo para tomar la riqueza que Dios le había dado. Ellos no lo podían echar a estos pueblos. Era Dios quien iba a echar a estos pueblos, pero Dios le dice, hay un pacto entre nosotros a partir de ahora. La garantía mía es que estos tus enemigos no podrán prevalecer contra vos. Sí que tiene beneficio vivir en santidad. Mire a su hermano, dile, tiene mucho beneficio vivir en santidad. Mucho, 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 mucho. Sí tiene beneficio. Llamar al pecado, pecado, porque hay gracia. Porque la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados. Sí hay una vida exitosa. Sí hay una vida de crecimiento. Sí hay una vida de respuesta. La vida cristiana no es una vida hueca. Es una vida práctica, rellena del poder de Dios. Y de cosas que Dios va a ir haciendo a través del tiempo en los que permanecemos en el pacto. ¿Cuántos permanecen en el pacto? Y dice lo siguiente. Después de darle la garantía a Dios que Él iba a hacer esto. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios tiene bendiciones, 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 bendiciones. Dios tiene bienes, 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 bienes. Dios tiene solamente cosas buenas. Pero todo ese bien que Dios tiene para nosotros, la garantía para que eso venga a nosotros es que nosotros tomemos el consejo de su palabra. Siempre cuando hablo esto, siempre pasa esto. Hay personas acá, siempre pasa esto, que se ven lejos, porque no pueden revertir cosas que forman parte de la vida del hombre en las que Dios se va a glorificar. ¿Y por qué pasa eso? Porque le dan más importancia al problema. ¿Y por qué más? Porque no oran. Porque no oran. Porque el lugar donde vas a derribar todas estas cosas que se meten acá es la oración. Es la oración. Lo vas a derribar, el enemigo te va a atacar, las realidades te van a atacar, pero anda a la oración. Anda a la oración, clama a Dios, gemí la presencia de Dios. Dios es de verdad y Él va a salir a tu encuentro. ¿Cuántos lo creen? Entonces, entiéndase, cuando viene esto, porque Dios va a echar a tus enemigos, Dios va a derrotar a tus enemigos, los que te condicionan no van a estar más, vas a tomar las riquezas que hay en esta tierra, en Varela, en toda Argentina, las riquezas te corresponden a vos, nos corresponden a nosotros, los hijos de Dios. Eso lo hará Dios, eso es obra de Dios. Esas riquezas, esas empresas, esos negocios, viene de Dios para tu vida. Escuche, eso ya está. Eso es lo que nos habló el jueves el Señor. Por eso, cuando inicié la predicación, tomé parte del jueves para darle a entender esto. Ahora, cuando vengan las riquezas, el diablo es bien astuto. Te va a querer enredar. Todos estos pueblos tenían dioses paganos. No tenían a Dios, nuestro Dios como Dios, sino dioses paganos. Y estos son lo que podría influenciar a ellos, aún en la riqueza, en la bendición. Por eso él le dice, no hagas alianza. Vos no necesitas de los hombres. Parece arrogante, soberbio esto, pero eso es convicción, no es soberbia ni arrogancia.
Es convicción. Hermano, no somos más que nadie, pero no necesitamos de los hombres. No necesitas de los hombres. Necesitas de Dios. Ahora, acá en el plano natural, claro, un abrazo, un Dios te bendiga, hermano, te amo, en el amor de Cristo, sí. Pero esa no es la bendición de Dios. Eso es lo que un hermano bendecido por Dios va a hacer con vos. Pero nosotros necesitamos de Dios. Entonces, no necesitas, si ya estás bendecido, porque ya estamos bendecidos. ¿Cómo estamos? No hagas alianza. No dejes que se aniden pensamientos que son contrarios a la palabra. No dejes anidar, luchá, ponete en la oración, metete en la oración, reprende a Satanás, reprende a los demonios, echalos fuera, levantate como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de entenebrecer tu mente, poniendo él argumentos de tu propia razón frente a estas cosas, tratando de dar un marco para sofocar lo que la conciencia va a comenzar a delatar a partir de ahí. Usted sabe que en la conciencia todos tenemos un regulador que se llama culpa. Cuando nosotros no hicimos lo que tenemos que hacer, rápidamente la culpa sale, pero eso es natural, no lo podemos evitar. Lo que ocurre es que los demonios toman la culpa y lo agigantan, lo agigantan, lo agigantan. Y como la conciencia me hace sentir mal, yo digo, le pongo un marco, digo, es por esto, ya está, era por esto. Y estoy autojustificando. ¿Quién entiende? Cuando hablamos de alianza, hablamos de esto. No entren los argumentos de la razón. La palabra de Dios debe ser tu guía. La palabra de Dios debe ser tu guía. La palabra de Dios debe ser tu guía. En Dios no hay derrota. En Dios no hay mediocridades. En Dios hay abundancia, hay grandeza, hay bendición, hay multiplicación, hay riquezas. En Dios está todo el bien que nadie te lo puede dar. En Dios está todo el bien que nadie te lo puede dar. Dios es el que trae esto para tu vida. Aleluya. Siempre glorifica al Señor. Dios trae. Esto ya está. Ya está en nosotros, ya está en este lugar. Vas a comenzar a verlo con tus ojos. Algunos vamos a ver algunas cosas más grandes que del otro, pero todo lo hace Dios. No debe haber envidia, porque eso tiene que ver con los dioses paganos. No debe haber competencia, no debe haber celo, no debe haber deslealtad, no debe haber mentira, no debe haber amor fingido. Es propio del hombre todo lo que estoy enumerando. Si lo hay, voy a poner a este Dios quien me va a ayudar y me va a liberar, pero no lo voy a admitir. ¿Quién entiende? Somos humanos y estamos propensos a ser alcanzados por estas cosas, pero Dios no se desentiende cuando vamos con la verdad. Fíjese, Moisés fue y tuvo rápida respuesta de Dios. Y vamos a ver crecer grandemente a nuestro hermano. Dile la mano y dígale, me voy a poner muy feliz viéndote crecer. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Sé que viene un tiempo de negocios. Nosotros hablamos con Gustavo. Dios lo dotó a Gustavo para los negocios. Oremos por Gustavo. Que el Señor haga levantar esto. Él algún día lo contará, pero Dios le dio palabras tan específicas, cosas muy locas. ¿Pero las creyó? Porque venía con sus necesidades por el piso. Y Dios abría los cielos y le